nuestro espíritu, Señor, se conecta con el tuyo. Gracias, Padre Santo, porque hoy venimos hambrientos, sedientos de ti, Señor. Hoy venimos con una expectativa grande, Señor, y que seas tú, Señor, revelándote a cada una de nuestras vidas, Señor. Llena cada uno de nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a que tu palabra, Señor, llegue a esa buena tierra, Señor, que nosotros hoy disponemos para ti, Señor, y que seas por medio de tu Espíritu Santo dando ese crecimiento, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor, porque te necesitamos, Señor. Hoy necesitamos más de ti, Señor. Por eso, Padre Santo, hoy nos rendimos a tus pies, Señor, en adoración. Y también, Señor, sentimos en cada uno de nuestros corazones alegría, Padre Santo, porque solo tú tienes palabras de vida, Señor. Solo tu Espíritu, Señor, nos llena, Señor. Nos da ese bálsamo, Padre Santo. Porque solo tú, Señor, puedes edificar, Padre amado. Solo tú levantas, solo tú restauras, Señor. Y hoy te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, llenando cada corazón, Señor, llenando cada vida, Padre Santo. Y que sea tu Espíritu, Padre amado, misericordioso, llenando tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, misericordioso. Derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No, y aquí permaneceré hoy postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto hoy que estar a tus pies. Tú nos perdonaste, Señor. Nos restauras, nos restauras. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, tú me levantaste y hoy me postro a adorarte. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte y me perdonaste. Me acercaste a tu presencia, Tú me levantaste, oh Señor, no hay lugar que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar, no hay lugar, Señor.
Gracias, Padre Santo misericordioso, Señor, porque sabemos que tu Espíritu está en este lugar, Señor. Gracias porque el poder de tu Espíritu, Señor, restaura los corazones, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu amor y tu misericordia, Señor, llenan todo vacío, Señor. Dan fuerzas, levantan. Gracias, Padre amado, por todo lo que haces, Padre Santo, a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú inclinas tu oído, Padre amado, Señor, a nuestras súplicas. Y solo tú llenas, Señor. Llénanos, Señor, de tu presencia, Padre amado. Ayúdanos, Señor, todos los días. Gracias, Señor, misericordioso. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Y que todo se haga mediante tu voluntad divina, Señor. En ella esperamos, Señor. En ella confiamos, Padre Santo, porque tú tienes planes de bien, Señor, para cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre Santo. Y gracias, Señor, por este lugar, Señor. Gracias por este momento, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y que seas tú revelándote a nuestras vidas, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero se encuentren bien, que estén bendecidos por Dios. Dios es bueno. Dios suple todas nuestras necesidades y Él lo hace por amor. Y Él siempre nos va a demandar algo y es nuestra obediencia. Entonces es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que por medio de su Espíritu nos dé esa fortaleza para seguir siempre adelante. Siempre van a haber motivos y circunstancias difíciles. En nuestro contexto siempre hay cositas que se levantan y es normal, pero sabemos de que donde está la presencia de Dios, Él siempre va a estar ayudando a sus hijos. Entonces es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor de que nosotros podamos ser ese templo del Espíritu de Él. Amén, mis hermanos. Entonces, hoy vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Hoy hay un tema muy bonito. Hoy hay un tema donde vamos a ver varios temas complementados. Y es acerca de la teología. Es muy bonito que nosotros podamos tener ese estudio más a fondo, de una manera sistemática. Eso quiere decir que es por temas y hoy vamos a complementar un tema muy interesante, el cual en la teología lo llaman teología propia, y es el estudio acerca del Padre, o sea, Dios, y también netamente cristológico, que es todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y también ver cómo hay ese perdón de pecados, y eso es lo que vemos en la amartiología, que es el estudio acerca del pecado, y sobre todo de esto también ver una herencia que nos ha dejado Dios, y es todo lo que tiene que ver con el sello del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, y es un tema 100% neumatológico. Entonces es ahí donde todas estas cositas se complementan y es donde nos llenan y es donde podemos estudiar la palabra de Dios de una forma más ordenada para poderla comprender. Amén. Debes pedirle al Señor que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría para nosotros poder ver cómo es el carácter de esta deidad, que es la que siempre nos ha acompañado, y así ver cómo esta unidad que vemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que es una gran bendición para nuestras vidas y también para el mundo entero, y ver cómo también nosotros podemos hacer parte de esa misma unidad perfecta, cada uno en su individuo como también en la congregación, porque
en todo lugar y en todo momento es donde nosotros tenemos que ver al Espíritu Santo, de que Él continúa con ese proceso de santificación. El domingo pasado hablábamos acerca de la familia y es como vemos que el Espíritu Santo es necesario que esté en todo contexto, en todo momento, en cada una de nuestras diferentes áreas, porque es donde vemos que Él es la guía y Él es los pasos, podríamos decirlo de alguna manera, que nos van a llevar a la victoria. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a ahondar en la carta a los Efesios, del capítulo 1, del versículo 13 al 14. Y así como introducción es donde vemos cómo el apóstol Pablo nos recuerda la bendición del Espíritu Santo en nuestra vida. Y también Él nos muestra cómo ha sido todo ese plan organizado, desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo ha sido todo ese proceso para llevarnos a la salvación eterna. Amén. Entonces, mis hermanos, como les mencionaba anteriormente, pues nos encontramos en diferentes contextos. Cada uno en nuestra vida hemos tenido que pasar por diferentes procesos. Y también vemos cómo este mundo da algo que netamente es confusión, es caos, es incertidumbre. Siempre, cada día vemos cómo las cosas pasan como cada día como algo mayor, ¿no? Y es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa sensibilidad de ver lo que está ahí y lo que tal vez de cierta manera ocasiona que inclusive aún los escogidos, los que Dios predestinó en algún momento, inclusive se aparten. Y es donde nosotros tenemos que saber eso de antemano para nosotros poder permanecer en Dios. Porque si nosotros no permanecemos en Él, es donde nosotros vamos a fracasar, vamos a fallar. Entonces pedirle al Espíritu Santo pues que nos dé ese anhelo en nuestro corazón para que nosotros así mismo como estudiamos la palabra, así mismo la podamos practicar. Amén. Entonces es muy bonito ver cómo esta carta nos recuerda que nosotros como creyentes tenemos una herencia segura en Cristo y que el Espíritu Santo es el sello y la garantía de esa herencia. Entonces, por un momento, pues nos vamos a imaginar, ¿sí?, que cada uno de nosotros hemos heredado una gran fortuna, pero pues aún no la hemos recibido, ¿sí? Pero tenemos el título de esa propiedad, ¿verdad? Y entonces no la hemos recibido, pero tenemos ese título. Entonces nosotros, de cierta manera, ¿cómo nos sentiríamos? Seguramente nos sentiríamos ansiosos por recibir ese título que nos podrá nos permite disfrutar de esa herencia. Porque a veces nosotros podemos tener algo, pero si todavía no es de nosotros, como un título que nos diga que nosotros somos los dueños, pues de alguna manera en nosotros pues va a haber como un vacío. Entonces, mis hermanos, asimismo, de esa manera, el sello del Espíritu Santo es el título de propiedad que nos garantiza nuestra herencia en Cristo. Y digámoslo de alguna manera, cuando nosotros tenemos algún bien, alguna propiedad o un vehículo, lo que garantiza de que nosotros somos los dueños es una carta de propiedad, ¿verdad? De lo que es lo que nos dice que nosotros somos los propietarios. Y asimismo, el Señor, Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Y por esta compra, Él asimismo nos sella cuando nosotros creemos en Él. Entonces, mis hermanos, antes de ir al texto, quiero leerles una definición acerca del sello del Espíritu Santo. Y en el contexto cristiano, el sello del Espíritu Santo se refiere a la marca
o señal que Dios pone en los creyentes, indicando que son suyos. Este sello es una garantía de la presencia y obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, como título le he dado a este mensaje, la bendición, nuestra herencia en Cristo. Entonces nos vamos a remitir a la carta a los Efesios del capítulo 1, del versículo 3 al 14. Y es ahí donde quiero que nos centremos en 3 bendiciones espirituales que nos habla la palabra del Señor. Y para que lo vayan apuntando, el primero es la elección y la predestinación. El segundo es la redención y perdón de pecados. Y el tercero es la herencia y el sello del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis hermanos, la carta a los Efesios dice del capítulo 1, del versículo 3 al 14, y algo muy bonito como tiene título la Reina Valera, dice que son las bendiciones espirituales en Cristo. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, yo este texto lo dividí en 3 partes, y pues quisiera que vayamos al primer puntico que les había comentado, que es la elección y la predestinación, y esto lo vemos ahí en ese versículo del 4 al 5. Entonces vemos cómo por amor el Padre, que es donde Él efectúa algo muy hermoso, y es de que Él nos escogió a nosotros, de que Él por amor, ya antes de la fundación del mundo y a cada uno de nosotros, nos tenía en su mente, en su corazón. Mediante su voluntad Él sabe que nosotros tenemos un propósito divino el cual nosotros tenemos que cumplir, y primeramente es entregarle la vida de nosotros a Él, rendirnos, siempre quebrarnos ante su presencia, porque lo más bonito es cuando en nosotros hay un corazón dispuesto que busca al Señor, que a pesar de las circunstancias y los momentos, uno tiene esa fuerza que solo da el Espíritu para uno poderse refugiar en Él, y es donde nosotros siempre vamos a encontrar fortaleza para seguir adelante, porque siempre se van a levantar obstáculos, pero siempre el Señor viene y derrumba tal vez todas esas cosas que nosotros tenemos, y Él, así como trae sanidad física, también la trae una sanidad espiritual. Entonces es donde nosotros tenemos que saber de que Dios siempre restaura por medio del Espíritu. Y vemos cómo esta elección es por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo por amor, Él nos busca, Él nos llama con sus cuerdas de amor. No es que nosotros tal vez de alguna manera nosotros seamos propicios a eso, porque en ocasiones la carne es lo opuesto a buscar al Señor. A veces nosotros, queriendo hacer las cosas bien, terminamos haciendo a veces las cosas mal, las cosas como no son. Entonces vemos como siempre nosotros como seres humanos siempre tratamos de esa misma condición, vivir en la carne, y siempre va a haber esa lucha constante, y es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de que propague en nuestro corazón ese anhelo de tener esa intimidad con el Señor, de que sea en nosotros también poder meditar en su palabra, de nosotros entrar en esos momentos de comunión con Él, porque es de la única forma que nosotros vamos a poder estar ahí dispuestos, estar ahí presentes con el Señor. Entonces, mis hermanos, para continuar,
vemos que en el versículo a partir del 6, vemos cómo la redención y el perdón de pecados está en cada uno de nosotros, ¿sí? Por medio del Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado es nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces vemos cómo nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, obtenemos esa redención, porque nosotros siempre estamos latentes a fallar, pero lo más importante es que nosotros le pedamos al Señor de que nos dé ese discernimiento, nos dé esa sensibilidad para darnos cuenta de nuestros errores, que no llegue un ego, que no llegue una autosuficiencia, porque es ahí donde eso siempre nos va a separar de la voluntad de Dios. Y dice su palabra que Él al altivo y al orgulloso, Él lo ve de lejos. Entonces cuando nosotros vamos a clamarle a Él, a implorarle, que sea Él inclinando su oído y que esté atento a nuestras peticiones, a nuestros ruegos, es donde nosotros tenemos que tener un corazón en ese momento sano. ¿Y cómo lo podemos tener sano? Cuando nosotros vamos y acudimos a Él y le pedimos que nos perdone. Y Él nos perdona. Él es fiel y justo para perdonar nuestras faltas. Pero pues asimismo Él demanda de que no pequemos más, así como en algún momento se lo dijo a la mujer adúltera, que Él la perdonaba y le dijo, vete y no peques más. Entonces ahí es donde entra esa tarea de nosotros, pero esa tarea solo la podemos desarrollar cuando en nosotros está el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda, es el que nos fortalece. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es una gracia inmerecida, es una gracia que Él solo lo hace por amor. No es por tal vez nuestras obras o lo que nosotros hagamos, no. Él simplemente le plació por amor y su misericordia es grande y nos ayuda como sus hijos. Pero hay que tener algo muy en cuenta, que nosotros lo tenemos que aceptar a Él como nuestro Señor. Porque en ocasiones no lo hacemos de esa manera, porque a veces, de acuerdo a los diferentes tipos de pensamiento, las personas se basan más por su razonamiento humano, del poder hacer las cosas y muchas veces dejar a Dios a un lado. Entonces, mis hermanos, como tercero, vamos a ver la herencia y el sello del Espíritu Santo, y este lo vemos a partir del versículo 11 al 14. Y dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En esa versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice que fueron marcados con el sello. En esta dice fueron sellados. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos cómo estas tres bendiciones espirituales las enmarca acá el texto, y es donde nosotros vemos toda la deidad como ha estado en ese proceso de la redención de la humanidad, y nos da una gran garantía que es el nosotros, cuando Él nos elige, Él nos predestina,
Y también cuando nosotros ya conocemos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nosotros acudimos a Él y nosotros ponemos nuestras faltas, nuestros pecados en Él. Él nos justifica y asimismo viene esa herencia que es el sello del Espíritu Santo, ya que nosotros somos propiedad de Él. Amén. Entonces es algo que nosotros tenemos que ver, y es que cuando ya nosotros vamos en ese proceso, nosotros tenemos que ver que lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos pide algo, que es que nosotros tenemos siempre que estar atentos con nuestros oídos, como lo dice acá en el versículo 13, que vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y también ahí nos demanda que nosotros tenemos que creer en Él. Entonces, cuando nosotros oímos y creemos en Él, automáticamente nosotros somos sellados, somos marcados por su Espíritu. Y esa es la promesa. Entonces, esas son las arras que nosotros en este momento tenemos para cuando nosotros lleguemos a posicionarnos, ¿sí?, en esa herencia que Él tiene, la cual es la salvación, que es la que nosotros veremos cuando ya estos cuerpos estén glorificados. Amén. Entonces, en el momento, mediante el Espíritu Santo, es donde nosotros tenemos que vivir esa vida de santidad, porque el Señor nos ha llamado a ser santos, y ser santos es ser apartados, ser nosotros consagrados al Señor, y es con lo que nosotros siempre vamos a batallar. Es donde el apóstol Pablo siempre nos dice de que tenemos que llegar a esa meta, y esa meta no es fácil, pero de alguna manera acá en lo secular nosotros vemos que cuando nosotros nos proponemos algo en nuestra vida secular, lo logramos, ¿verdad? A veces nos proponemos tener una vivienda y duramos muchos años, 15, 20 años ahorrando hasta que lo podemos hacer. Igualmente un vehículo, igualmente cuando se cotizan por unas semanas para una pensión. A veces pasamos por ciertos sufrimientos, a veces pasamos por muchas cosas difíciles, tal vez a veces por jefes duros. Y uno aguanta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos como direccionados a que va a haber algo exitoso que va a llegar a nuestras vidas, y que es donde tal vez, como podemos decir, ¿no?, que en algún momento vamos a llegar a podernos relajar, ¿no? Entonces, asimismo yo hago como esta analogía. ¿Por qué? Porque asimismo yo veo la salvación tan grande que tiene Dios para nosotros, ¿sí? De que nosotros pasamos por este mundo, somos peregrinos por este mundo, ¿sí? Y vivimos cierta cantidad de años y tenemos que esforzarnos. Pero ¿cuál va a ser esa recompensa? La salvación eterna, ¿sí? ¿Y cómo no la vamos a cuidar? Si tal vez acá en el mundo hemos cuidado otras cosas, y acá todo es material, pero es donde nosotros siempre tenemos que fijar y poner nuestra mirada en Dios, porque allá todo va a prevalecer, y es ese futuro en Dios, el reino de Dios. Entonces, ¿cómo no amar al Señor cuando tiene esos planes de bien para nosotros, donde dice su palabra de que no va a haber llanto, no van a haber todas esas cosas que aquí pasamos? Entonces es donde tenemos que dar esa milla extra, y darla no es fácil, porque a veces llegan esos momentos difíciles que nos sacan como del camino, ¿no? Inclusive a veces nos sacan del mismo redil, pero el Señor siempre está presto a volver, a llamarnos, a traernos. Pero es ahí donde nosotros pues tenemos que tener la capacidad de entendimiento, de conocimiento de su palabra, para nosotros saber de que el plan de Dios es salvarnos por la eternidad, y Él solo lo hace por amor. Entonces, mis hermanos, vemos cómo el Padre nos da esa bendición, vemos cómo su Hijo nos redime del pecado, y vemos cómo el Espíritu Santo nos santifica, y nosotros estamos en ese proceso de santificación, y es continua, y es donde nosotros vemos que la presencia y obra del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros,
y está en nuestra congregación. Entonces es donde nosotros tenemos que siempre saber de que nosotros tenemos que estar 100% pegaditos al Espíritu de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos cómo esta deidad trabajan juntos, están unidos, están unánimes, están en un mismo sentir. Y asimismo yo como individuo, como persona, como hijo de Dios, debo estar unido al Espíritu Santo de Dios para que Él pueda estar unánime conmigo. Si yo quiero que el Espíritu Santo de Dios esté en este lugar como congregación, yo con mis hermanos tengo que estar unidos, tengo que estar unánime. Porque dice la palabra del Señor que donde hay división, Él no puede estar. Pero donde está la unidad, Él bendice. Y por eso es que vemos acá como el Padre, mediante todas estas bendiciones espirituales, Él nos tiene ahí y nos da esas bendiciones. Y esa qué bendición más grande es la de nosotros poder tener una salvación por la eternidad. Tenemos que valorarla, tenemos que no jugar con ella, porque a veces nosotros podemos estar jugando a ser cristianos. Y no quiere decir tal vez que porque asistamos a una congregación, lo seamos. Es donde nosotros tenemos que examinar cada uno de nuestros corazones, cómo estamos delante del Señor. Porque no podríamos decir, como decía un amigo, que era algo como chistoso, decía que con el tema de un parqueadero, y que es decir que porque yo entre a un parqueadero yo me puedo considerar que soy un carro. Entonces asimismo es donde nosotros podemos decir que tal vez si nosotros vamos y asistimos a una congregación podemos ser cristianos. Entonces estaríamos cayendo en una religión, y nosotros lo que tenemos que estar es en una relación con el Señor, porque no se trata de una religión, esto es una relación personal con Dios. Y así mismo como la tenemos personalmente, así la tenemos como hermanos unidos en Cristo. Entonces cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros estamos en este lugar, es donde tenemos que darle gracias al Espíritu Santo, porque abre nuestro entendimiento y podemos ver esa verdad absoluta que Él tiene para con nosotros, y no caer tal vez en lo que en alguna vez nos enseñaron, y son esas doctrinas erradas, que tanto han hecho mal a las personas. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que ver, como por decirlo de alguna manera, que tenemos que inmiscuirnos en los asuntos de Dios. ¿Y cómo más nosotros lo hacemos? Pues cuando recibimos la revelación por parte de las Escrituras. Porque ya Dios nos dio la revelación de Él cuando creó el mundo, cuando hubo la creación. Y lo mismo también nosotros ya vimos y creemos cuando nuestro Señor Jesucristo se reveló acá en la tierra, porque Él fue la misma esencia del Padre. Entonces asimismo nosotros vemos cómo esa promesa del Espíritu Santo está en nosotros, ese Paracletos, esa ayuda. Él es el coequipero de la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu del Señor está donde se predica a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que trae a las personas para que le den la exaltación a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, es donde nosotros tenemos que saber lo importante que es que en nosotros habite el Espíritu de Dios. Además dice la palabra de que nosotros somos ese templo. Y así como nosotros muchas veces tal vez cuidamos la casa, tal vez cuidamos un carro, tal vez cuidamos diferentes cosas, o muchas veces también nosotros le damos cierta importancia a cosas terrenales y las ponemos en primer lugar. Y qué bonito es que en nuestros corazones solo haya una cosa por encima de todas, y es mantener esa comunión con el Espíritu de Dios y no contristarlo,
porque en ocasiones nosotros a veces somos especialistas en contristarlo, a veces con una actitud, con una palabra, con un acto, es donde nosotros lo apartamos. Y Él aún así, Él sigue siendo fiel. Amén. Pero entonces nosotros tenemos que verlo, que nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos una libertad que solo la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero esa libertad no es para pensar ni hacer tal vez lo que nosotros queremos hacer, o tal vez lo que nuestros hábitos quieran hacer. Y es ahí donde nosotros tenemos que renacer hasta mentalmente. Ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que cambie nuestros pensamientos, porque a veces nuestros pensamientos nos llevan a un sitio de desierto. Es ahí donde nuestros pensamientos a veces nos llevan a esos valles. Pero cuando nosotros dejamos a un lado nuestros pensamientos y nos inclinamos con el Espíritu Santo, Él siempre nos va a llevar a lo más alto, a los montes, porque es ahí donde nosotros vamos a poder evidenciar los planes bonitos que tiene Dios para con nosotros. Y eso lo hemos revelado, todo lo bonito, por medio del fruto del Espíritu, que a pesar de las situaciones, nosotros andamos en amor, andamos en paz. Le pedimos al Señor de que por su Espíritu nos dé esa fe, porque en estos momentos la fe ha sido como atacada por el enemigo, y es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, porque el peor pecado es la incredulidad, y esa misma fe es la que también nos va a nosotros traer paciencia a nuestras vidas, porque a veces nosotros somos como ansiosos, que cuando le ponemos fe a algo, queremos que las cosas pasen ya, pero vemos cómo el Señor también nos capacita, que mediante la fe Él forma nuestro carácter. Y vamos a pasar por ciertas situaciones. Yo no sé realmente en la situación que usted esté pasando, mi hermano, ¿sí? Y todos tenemos una batalla específica, pero cuando el Espíritu Santo de Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón, Él nos redarguye específicamente con lo que es, y eso llega a nuestro corazón, y es ahí donde nosotros tenemos que tener esa sensibilidad y decirle: sí, Señor, yo reconozco que estoy pasando por ese tema, ayúdame, porque en mis fuerzas no lo he podido hacer, pero yo sé que con tus fuerzas tú lo vas a hacer. Entonces es ahí donde vamos a experimentar el poder del Señor, porque a veces queremos que pasen cosas buenas en nuestras vidas, pero ¿cómo van a pasar cosas buenas si muchas veces desechamos al Señor? Lo desechamos, y suena duro, pero es la verdad, lo desechamos. Y a veces tenemos que caer en ciertas situaciones para que el Señor pueda usar algo que se llama quebrantamiento en nuestras vidas. Y ese quebrantamiento es doloroso, pero aún así es donde vemos reflejado el amor de Dios, en ese quebranto, porque es donde nosotros podemos reconocer, porque es que a veces nosotros jugamos con el mismo yo, y a veces podemos desconfiar tal vez de las personas o muchas cosas, pero a veces yo diría que tenemos es que desconfiar de nosotros mismos, y a veces es por nuestro mismo carácter, por nuestro mismo temperamento, porque a veces creemos saberlo todo, pero ahí es donde viene el Señor y derrumba todo eso. Y lo podemos hacer de dos maneras: cuando le pedimos revelación al Espíritu Santo, o cuando nos abstenemos y ponemos una muralla y no lo dejamos pasar. Entonces Él tiene que venir a quebrantar, pero aún así tenemos que darle la gloria al Señor, porque si Él no quebranta, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros, no?
Y a veces vemos cómo es el obrar de la carne, cómo es el obrar de Satanás, de cuando la persona se resiste a un quebrantamiento, cómo lo lleva a momentos y a lugares difíciles de su vida, por la misma ausencia de Dios en cada corazón. Y vemos cómo cada día Satanás oprime a la persona y lo lleva al ser humano como a una decadencia total. La otra vez yo me ponía con mi esposa a hablar acerca de todas estas cosas que le suelen pasar a los seres humanos, y una de ellas era a los habitantes de calle. Y muchas veces todo inicia por una mala decisión, tal vez por un vicio, por algo, y tal vez piensan que en algún momento tienen el control de eso, pero llega en un momento en que lo pierden, y una cosa conlleva a la otra, y así van, hasta el punto de que degeneran a la persona, esos mismos actos. Y es donde el enemigo toma muchas veces hasta un control sobre ese ser humano. Que yo decía, impresionante cómo un habitante de calle llega hasta el punto de comer sobras, de sacar alimento de las basuras. Entonces es ahí donde vemos cómo el enemigo quiere subyugar a un ser humano. Y es ahí donde también vemos, como en el caso de Nabucodonosor, de que Dios lo trató, y lo trató fuertemente, porque él pasó de rey de Babilonia a ser un animal de campo durante 7 años. Pero también ahí la palabra dice que él utilizó a su siervo Nabucodonosor, que él lo utilizó. Y después lo más bonito es que el rey, él, me imagino que allá en su reinado, él reconoció el poder de Dios y también todo lo que él vio a través del profeta Daniel. Entonces vemos cómo Dios, asimismo, él da la oportunidad de que si uno quiere seguir en obediencia o uno quiere seguir en desobediencia. Pero él también tiene sus tácticas, llamémoslo de alguna manera, y una de esas es el quebrantar. Pero vemos cómo fue la restauración de Nabucodonosor durante esos 7 años, esa transición que él tuvo. Porque ahí lo que da bases el texto bíblico es que él cambió su pensamiento después de haber sido un pagano. Entonces también vemos otro caso que es de la de obediencia o desobediencia, y de cómo una persona tiene que ser quebrantada o cómo una persona es conforme al corazón de Dios, a pesar de la humanidad de que haya en cada uno de nosotros. Dios sabe nuestros corazones y Él solo sabe cómo actúa en cada uno de nosotros y qué grado de intensidad pone, porque Él solo conoce nuestros corazones. Y si nosotros ponemos a veces un grado de un 50, yo sé y estoy seguro de que Él pone un 60, algo por encima, para que nosotros podamos volver a los caminos de Él. Y con lo que anteriormente les decía, ahí es donde nosotros podemos evidenciar la vida de David, del rey David y del rey Saúl. ¿Quién siguió en obediencia y quién no? Y ahí es donde vemos cada proceso en el cual una persona esté pasando, si decide abrirle el corazón a Dios o si decide resistirle al Señor. Entonces muchas veces eso está parte de nosotros, pero por lo general la carne siempre, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir la carne? Y es donde nos demanda que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu y no en las obras de la carne. Y este es un tema que siempre se va a predicar, porque es que es el tema principal de la Biblia y es la redención del hombre. Es donde siempre se tiene que hablar del pecado. Es donde siempre se tiene que hablar de asimismo también de la restauración, porque eso es lo que contamina.
Y cuando nos presentemos ante el Señor, tenemos que nosotros tener esas vestiduras blancas. Entonces es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos santifique. Pero ¿cómo podemos llegar a esa santificación progresiva? Solo a través del Espíritu de Dios, porque Él es el único que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Amén. Entonces, mis hermanos, por otra parte, ¿qué bendición trae? Y yo veía ahí en el versículo 8 y 9, donde dice que Él hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Entonces, mis hermanos, ahí mismo, más adelantico, tenemos la respuesta. La misma palabra del Señor se responde a sí misma. Entonces vemos como título ahí seguidito que dice el espíritu de sabiduría y de revelación, a partir del versículo 15. Entonces dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ahí está hablando el apóstol Pablo, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces es donde nosotros siempre, hay algo que siempre nosotros acá estamos como reiterando, y es acerca de la oración, de estar en oración. Y es ahí donde, cuando hablamos de esa relación personal, de esa comunión con el Señor, es mediante la oración. Y si nosotros decimos llamarnos cristianos, un primer paso es cuando nosotros somos constantes en el orar. Porque ¿cómo vamos nosotros más a ir a nuestro Padre? Mediante la oración, mediante el diálogo. Porque a veces nosotros, o en alguna oportunidad, como también lo dice la misma palabra, y bueno, haciendo una analogía, cuando yo comparto con alguien, hablo con alguien, él me conoce, él me puede llegar a distinguir, ¿verdad? Porque hay una relación. Pero si yo no hablo con esa persona, pues no la conozco, no la distingo, porque es una comunicación nula. Y asimismo es donde nosotros tenemos que saber que si nosotros no vamos y acudimos a la oración, pues esa comunicación no está con Dios. Y si no hay una comunicación con Dios, pues Él no nos conoce. Él no nos conoce. Entonces, para que haya esa oración, uno también tiene que pedirle al Espíritu de Dios que ponga ese anhelo en cada uno de nosotros. Porque a veces es difícil, ¿no? A veces cuando nos dicen, no, hay devocional a las 5 de la mañana. A las 4:30 hay que levantarse a orar. Es donde luchamos con la carne. Es cuando nos dicen, no, hay que congregarnos. Hay que apoyar el servicio del miércoles. Uy, no, me cogió la tarde. No, hoy no puedo. ¿Sí? Es donde muchas veces que tenemos acá este ministerio tan bonito como es la radio, 24/7, a cualquier momento. Y muchas veces yo creo que hasta ni debemos de tener descargada la aplicación en el celular. Entonces también es una motivación pues para que lo hagamos, porque en todo momento pues hay palabras de vida por medio de ella. Entonces siempre estar buscando de eso. Entonces, mis hermanos, dice que versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Entonces, mis hermanos,
es donde vemos que nosotros tenemos que orar los unos por los otros. ¿Para qué? Porque mediante las oraciones es donde nosotros nos vamos a cubrir, vamos a tener esa cobertura de Dios. Y Él es así mismo como Él nos va a ver unidos, unánimes, Él así mismo nos va a ayudar y nos va a dar ese espíritu de sabiduría, nos va a traer esa revelación al conocimiento de Él. Y también van a haber momentos en que nosotros tenemos que desaprender muchísimas cosas, porque Él todo lo empieza a hacer nuevo. Tal vez nosotros tenemos unas líneas de pensamiento que no son acordes al Señor. Tal vez las personas que se han congregado en otro lugar a veces traen unas directrices fuertes de pensamiento. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo y ver lo que está en su palabra, no lo que tal vez está en mi razonamiento humano, porque ese siempre va a fallar. Pero cuando la verdad por medio del Evangelio llega, esa cambia, esa transforma, esa quita todos esos hábitos, todas esas sabidurías del mundo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que siempre someternos a la palabra del Señor. Y lo que ella dice, a ella no hay que ni sumarle, ni quitarle, absolutamente nada. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros le pedimos al Señor que Él haga eso por nosotros, es cuando nosotros vamos a tener, como lo dice su palabra, se van a alumbrar nuestros ojos a ese entendimiento de la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, esta es la respuesta que da el Espíritu Santo, ¿sí? Por medio del apóstol Pablo, el cual él ora por todas sus iglesias. Y asimismo esta también es una casa donde se ora. ¿Para qué? Para que todos nosotros como personas y como iglesia, nosotros estemos en esa cobertura del Señor. Y también para que nosotros podamos entrar en esos momentos de oración y orar los unos por los otros, también pedir de que siempre haya una palabra viva, que nos llene, que nos conforte, que sea el Señor hablando también por medio de nosotros, allá afuera, no solo acá adentro, sino compartir ese evangelio de las buenas nuevas. Entonces, mis hermanos, el anhelo grande es de que todos nosotros podamos tener ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, porque esa verdad es la que trastorna el mundo. Esa verdad es la que a nosotros nos hace o nos da un nuevo nacimiento, una nueva vida de creyente. Entonces, el espíritu de sabiduría nos da la capacidad de entender y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Y el espíritu de revelación nos da la capacidad de ver y comprender las cosas de Dios de una manera profunda y espiritual. Entonces, mis hermanos, la invitación es a que nosotros le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine, que ilumine nuestros pensamientos, que sea Él siempre revelándose por medio de su palabra en nuestras vidas. Porque como anteriormente lo decía, vemos cómo este plan divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos trae esas tres cositas tan bonitas, ¿no? Esos tres puntos que veíamos, que se los quiero recordar, y uno es la elección y la predestinación. Y Él solo lo hizo por amor. Ver cómo la redención y el perdón de los pecados. Y el tercero, la herencia y el sello del Espíritu Santo. Entonces, saber de que nosotros somos ya propiedad de Él. Somos propiedad de Él y hay que creerlo. Porque es que uno muchas veces ha visto hermanos que no sé si piensan de alguna manera que ellos no son aceptos de Dios. Hay hermanos que a veces piensan así.
Y uno como creyente, cuando uno le ha entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo, uno tiene de por sí estar seguro de que ya uno tiene el ADN de Él. Uno ya tiene que estar seguro de que uno es un hijo de Él. Uno ya tiene que estar seguro de que Él lo compró a uno con su sangre preciosa. Entonces yo tengo que ya tener una identidad en Él. O sea, yo no puedo llegar hoy y decir, no, yo no tengo identidad, mañana sí, pasado mañana no, no. Nosotros ya tenemos una identidad en el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, después o en otra oportunidad vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios, con toda su obra, con toda su esencia, trabaja tanto en la vida de una persona y asimismo trabaja en la vida de la iglesia. Después, en otro momento y en otro tema, vamos a ver cómo es la presencia y obra del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo, y eso lo vemos en el Evangelio de Lucas. Y también ver cómo es la presencia y obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, y eso lo vemos en Hechos. Y es donde vemos que ya que nosotros estamos sellados con el Espíritu de Dios, es ahí como nosotros tenemos que tener esa misma presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros y también en la vida ministerial. Amén. Entonces, mis hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a darle las gracias al Señor porque sabemos de antemano que no estamos en este lugar ni hemos llegado hasta este momento por pura casualidad. Estamos conscientes de todo lo que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. Amén. Y darle las gracias. Entonces, mis hermanos, por un instante cerremos nuestros ojos y démosle las gracias al Señor de todo lo que ha venido haciendo en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo. Gracias, Padre Santo misericordioso, Señor. Hoy te damos toda la gloria, la honra. Hoy, Señor, en una declaración de fe, te decimos, Señor, que tú eres el único, Señor, Salvador personal de cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos traes esas bendiciones, Señor, espirituales a nosotros, tus hijos. Y solo tú lo hiciste, Señor, por amor, porque tú eres fiel y justo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos elegiste, Señor. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, para esa redención de pecados. Y por eso, Señor, tenemos ese paso, Señor, para ti. Gracias, Señor, porque tú ese plan, Señor, lo ideaste, Señor. Y ese plan es un plan divino, el cual nos llena, Señor, nos motiva y nos ayuda a seguir creciendo en la fe, Padre amado. Y saber, Señor, que nuestros ojos están puestos en ti, Señor. Y gracias por esa salvación eterna que solo la encontramos en ti. Gracias, Señor, porque esa herencia y ese sello de tu Espíritu, Señor, está en nosotros, Padre amado, y es lo que nos fortalece. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño de nosotros, Señor, y nuestras vidas, Señor, las sometemos a tu voluntad, Señor, en obediencia. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú por medio de tu Espíritu llenándonos, Señor. Que seas tú por medio de tu Espíritu, Señor, ungiéndonos, Padre Santo, para servir. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a ser diligentes, a ser constantes y a seguir siempre tus pasos, Padre amado. Hoy te pedimos, Señor, que sigas sosteniéndonos, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Solo tú traes esas corrientes de aguas vivas, Señor, a nuestra vida, porque tú eres ese bálsamo, Señor, que nos cubre, que nos sana, que nos restaura, que nos levanta. Gracias, Padre Santo, porque nos vamos llenos de tu Espíritu de Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a ser firmes.
Ayúdanos, Padre Santo, a que no contristemos tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Danos esa fortaleza, danos ese discernimiento, Señor. Danos esa gallardía, Señor, para seguir en tus planes. Gracias, Padre Santo misericordioso, por todo lo que sigue haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Ampáranos, favorécenos, Señor, de todo mal, de todo peligro. Guíanos, Señor, a tu verdad. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.